arranca la misión para rescatar a 3 astronautas de la Estación Espacial Internacional y os cuento cómo. Hace unos días despegaba hacia la Estación Espacial Internacional un cohete Soyuz para rescatar a 3 astronautas que se quedaron atrapados en la estación tras averiarse su nave de regreso a casa. ¿Qué ha pasado? Atentos. El 15 de diciembre de 2022, el sistema de control térmico de la nave espacial Soyuz MS-22 se despresurizó. En las imágenes difundidas por la NASA se podía ver claramente un chorro de partículas blancas escapando al espacio. La fuga, que duró varias horas, se originó en un tubo del circuito de refrigeración de la Soyuz. Una inspección realizada con una cámara instalada en el brazo robótico exterior de la Estación Espacial Internacional reveló un orificio de casi 1 milímetro de diámetro por el que se escapó el líquido. Aunque una de las hipótesis iniciales apuntaba a un fragmento de basura espacial procedente de un test militar ruso, la misma agencia espacial rusa llamada Roscosmos ha concluido que el problema se debió a un micrometeoroide de origen natural. Los micrometeoroides, que son pedazos de roca o metal que ocurren naturalmente y que pueden ser tan pequeños como un grano de arena, representan un peligro significativo para los vuelos espaciales tripulados. Orbitan alrededor de la Tierra a aproximadamente mucho más rápido que la velocidad de una bala. Según Roscosmos, el hecho de que un objeto de menos de 1 milímetro causara un agujero en la nave Soyuz indica que viajaba a una velocidad de unos 7 km por segundo. Esta velocidad es más alta que la que puede alcanzar un fragmento de basura espacial lanzado desde la Tierra. La NASA ha aceptado esta interpretación, pero ¿por qué los astronautas no pueden volver a casa en esa cápsula? Pues porque el sistema de refrigeración resultó afectado y la temperatura en el interior de la cápsula subiría hasta los 40 grados más o menos durante su regreso a la Tierra, un viaje que dura unas 3 horas. ¿Y a quién le gusta viajar en estas condiciones en un espacio tan pequeño? Aunque 40 grados parezca una temperatura más o menos soportable, el problema es que en un volumen pequeño como el de la cápsula, la humedad sería alta y la tripulación podría sufrir un exceso de calor. Además, la elevada temperatura podría afectar al funcionamiento del ordenador de la nave. Después de analizar la situación, Roscosmos decidió lanzar la Soyuz MS-23 vacía y devolver a los 2 cosmonautas rusos y al astronauta estadounidense a casa. El despegue de la cápsula, llamada Soyuz MS-23, tuvo lugar desde el cosmódromo de Baikonur. La nave espacial sin tripulación pasó 2 días en órbita, maniobrando hacia la Estación Espacial Internacional. Y finalmente, la nave espacial se acopló al segmento ruso de la estación automáticamente. Originalmente se esperaba que los cosmonautas de Roscosmos, Oleg Kononenko y Nikolai Chap, y el astronauta de la NASA, Loral O'Hara, se lanzaran a la Estación Espacial el 16 de marzo a bordo de esta nave Soyuz. En cambio, el tiempo de los 3 astronautas se extenderá en la Estación Espacial Internacional hasta finales de este año, hasta que puedan regresar a la Tierra a bordo de la Soyuz MS-23. Aunque Roscosmos afirma que ese regreso podría producirse en septiembre. Ya sabéis, amantes del espacio, que si queréis estar al tanto de la actualidad espacial, suscribiros a mi canal de YouTube y no olvidéis de darle a la campanita para enteraros de todo el contenido que iré subiendo. Un saludo, amantes del espacio.